Entonces, chicos y chicas, creo que estamos ahí, ¿sí? ¿Me escuchan? No tengo recepción, los perdí un momento en el monitor. Sí, profe, sí se le escucha. Perfecto, gracias. Y ya, me da la señal de que está grabando. Entonces, chicos y chicas, reiterando el saludo y todo lo ya comentado, pues les doy las gracias por estar acá. Vamos a seguir avanzando y abordando el tema que desde la semana anterior lo habíamos estado conversando, iniciamos a conversar. Habíamos estado topando este tema sobre lo que es el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y es un tema pues que en lo que tiene que ver desde el punto de vista de la reflexión te pone a pensar muchísimo. Y puede de que en sí los temas que hemos venido tratando te puedan generar inclusive, como ha sido de parte de algunos de ustedes desde su sinceridad y desde su realidad, temas que a lo mejor pueden generar muchísimo más desde lo que es nuestro foro interno. Hemos venido hablando de que el dolor, el sufrimiento, la muerte, pues está también relacionado desde íntegramente nuestro ser, desde nuestra persona, desde esa concepción que nosotros tenemos de la persona, de soma, psique y espíritu, ¿no? Y hemos visto de que el dolor, existe un dolor tanto físico, ¿sí? Y el dolor, pues básicamente es tratado, sea mediante tratamientos o la aceptación de la persona de esa realidad. Mientras que ese dolor psíquico o sufrimiento, ¿sí? Está generado también por todas estas condiciones que nosotros en nuestro día a día vamos percibiendo. Y es justamente de todo lo que se ha venido almacenando en nuestro subconsciente lo que nos va generando a veces ese sufrimiento. Todas aquellas vivencias que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra vida y que están registradas en nuestro subconsciente, muchas de las veces emergen cuando estamos enfrentando algunos tipos de situaciones. Y muchas de ellas pueden surgir como mecanismos de defensa. Y esto genera lo que es conocido como sufrimiento. Y entre esa relación, dolor y sufrimiento, pues hacen que también funcione lo que tiene que ver a esta vivencia dentro en el nivel espiritual que habíamos dicho es la infelicidad. ¿Sí? Entonces todo es un proceso que nos va generando eso y que nosotros lo que debemos propender normalmente es siempre encaminar esto a lo contrario, a esa búsqueda de la felicidad. ¿Ya? Y eso se lo hacía como habíamos dicho de que eso se lo centraba mucho, primero que nada en la actitud de la persona, en el saber aceptar, pero todo estaba relacionado justamente en esa relación que yo tengo con el absoluto, ¿sí? Y dentro de eso básicamente con la vivencia del amor. Entonces, no nos olvidemos un poquito de esto. Y para recordar algunos puntos que habíamos visto en la clase anterior, quiero traído con ustedes ver un pequeño videíto de unos 5 minutos nada más, que quiero que ustedes le pongan atención. Es una explicación desde el punto de vista de la psicología de lo que es el dolor y el sufrimiento, donde se aborda ya mucho de lo que habíamos comentado, de lo que ustedes también habían hablado y que seguro ustedes han de haber visto dentro de la película que habíamos compartido y que les había pedido la reflexionara. Una película de que en verdad te muestra una perspectiva muy interesante y me gustaron mucho los comentarios y criterios de algunos de ustedes sobre la película que se trabajó en la clase anterior con el tema que ustedes desarrollaron en el análisis, ¿no? Entonces, quiero que desde esa perspectiva, pues, vayamos viendo un poquito estos puntitos, como para refrescar lo que habíamos comentado y luego, pues, conversaremos, ustedes me dirán alguna otra cosita que hemos estado conversando. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla para compartir este video. ¿Ok? Listo. Compartir sonido. Estamos. Ampliemos la pantalla. Vamos a ver. Sí, ok. ¿Están viendo ustedes en este momento todos la pantalla compartida? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, pongamos atención a este videíto en lo que nos dice un poco la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento, que está enfocado a lo que hemos conversado, ¿sí? Tecnología, vivimos en una época en la que parece que, gracias a los A ver, un momentito que lo estoy reiniciando. Gracias a los avances de la ciencia y de la
vivimos época en la que parece que el dolor y el malestar no tienen cabida. Y en parte es así, ya que por suerte, al menos en nuestro contexto, que es sumamente privilegiado, no tenemos que enfrentarnos a los grandes desafíos que en otros momentos o que hoy en día en otros lugares ha tenido que hacer frente la humanidad. Enfermedades, muerte, guerras. No obstante, esto nos puede transmitir el mensaje erróneo de que el dolor o que el malestar es algo que siempre vamos a poder evitar. ¿Y sabéis lo que pasa? Que en muchas ocasiones negar o evitar el dolor es más dañino que el dolor en sí. Os voy a explicar por qué. Si miráis a vuestro alrededor, veréis cómo vivimos en un mundo donde el dolor apenas tiene cabida. Se nos transmite de manera constante que el bienestar consiste en disfrutar de manera inmediata, cuanto más mejor, sin que haya ninguna dificultad ni ningún contratiempo. Es algo que queremos apartar de la vida, hacer como que no existe. Hasta el punto en el que la sociedad actual llega a demonizar el dolor como algo anormal, como algo que no debería existir. Entonces, cuando el objetivo principal que tenemos es sentirnos siempre bien, acabamos orientando nuestra vida de una manera excesivamente hedónica, siempre hacia la búsqueda del placer y la evitación del dolor. En este sentido, y en relación con esto, algunos investigadores llegan a hablar de lo que se llamaría el trastorno de evitación experiencial. Esto consistiría en un patrón de conducta inflexible según el cual para poder vivir se actúa bajo la necesidad de controlar o de evitar cualquier pensamiento, recuerdo, sensación, conducta, cualquier cosa que esté relacionada con el malestar. De este modo, esa constante necesidad de evitar el malestar y la de tener placer inmediato para vivir obligan a la persona a actuar de un modo que paradójicamente no le deja vivir. Al final, los días se acaban reduciendo a hacer cosas para que desaparezca ese malestar y se llegan a dejar de lado otras cosas que sí que tendrían una función vital más importante. Aunque este patrón de conducta puede parecer efectivo a corto plazo, porque lo es, porque en efecto se consigue reducir o eliminar, aunque sea de manera temporal, el malestar, puede convertirse fácilmente en algo crónico y llegar a producir una limitación en la vida de la persona. El caso es que esta evitación permanente del dolor o del malestar, lejos de solucionar los problemas, acaba impidiendo que hagamos otras cosas positivas y acaba formando más parte del problema que de la solución. Pero no seamos ingenuos, cualquier persona va a querer evitar el malestar siempre que le sea posible. Por eso, si nos duele la cabeza, pues nos vamos a tomar un analgésico. Yo soy el primero y sería absurdo no hacerlo. El problema viene cuando intentamos aplicar esos mismos principios a situaciones o a condiciones que no pueden cambiar. Por ejemplo, una enfermedad crónica, un cambio vital importante o esos pequeños inconvenientes que se derivan del día a día. Por ejemplo, imaginamos una persona a la que le acaba de dejar su pareja, que ha sufrido muchísimo en esa relación y que ahora necesita estar completamente segura de que no le van a hacer daño para poder dar un paso adelante en cualquier relación de pareja o de amistad o de lo que sea. Pues bien, esa persona con esa necesidad excesiva de seguridad de que no le van a hacer daño puede ver muy perjudicada su vida social, su vida afectiva, ya que estar evitando de manera constante que le hagan daño le acaba impidiendo cualquier posibilidad de conectar de manera un poco más íntima con los demás. Y al final, ese control tan férreo que ha llevado a cabo para evitar el malestar acaba siendo más un problema que una solución. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que el dolor y el sufrimiento, que el malestar y el sufrimiento son cosas distintas. Cuando nos enfrentamos con situaciones que nos producen malestar o que nos producen dolor, podemos distinguir entre dos fuentes diferentes de ese malestar. Por un lado tendríamos el malestar primario y por otro lado el malestar secundario. El primario sería aquel que se deriva directamente de la experiencia desagradable y que es muy difícil, por no decir imposible, de evitar. Por ejemplo, si me quitan una muela, pues se me hincha, me duele y veo las estrellas. Pues eso es prácticamente imposible de evitar. Por otro lado, tendríamos el malestar o el dolor secundario, que sería el que está causado por todas esas reacciones que tenemos ante esas experiencias que hemos sentido, como por ejemplo tensión, ansiedad, pensamientos negativos o lo que sea. Por ejemplo, en el ejemplo de la muela, pues me han quitado la muela y por eso pues me siento un desgraciado, porque es que todo me pasa a mí, es que solamente a mí me quitan muelas, es que cuánto dolor, qué sufrimiento y esto no lo puedo aguantar. Pues bien, este segundo tipo de malestar, el malestar secundario, es el que es verdaderamente dañino y es el que llamamos sufrimiento. Sin embargo, la buena noticia es que este sufrimiento, este malestar secundario, sí que es evitable, a diferencia del primario. ¿Cómo evitarlo? Pues aceptando el dolor, aceptando el malestar primario, ese que no podemos evitar. Lo dijo Buda medio siglo antes de Cristo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, pensémoslo. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Espero que os haya ayudado a reflexionar sobre todo esto del malestar, del sufrimiento y demás. Si queréis sugerirme más temas para que trate aquí, podéis escribirme a píldoras@albertosoler.es. La semana que viene, más. Un saludo.
Ok, chicos. Pues bien, yo creo que venía muy bien. Como resumen un poco lo que hemos visto en esa pildorita de psicología. Ahora sí, me gustaría escucharles a ustedes, a base de lo que conversamos la semana anterior, a base de lo que ustedes trabajaron durante la semana anterior, tanto en el foro como en la visualización de la película, lo que hemos comentado ahora y lo que hemos escuchado en esta cápsula de psicología. Me gustaría escuchar a ustedes como un comentario personal al respecto de lo que hemos visto, o que nos recuerden a lo mejor algo de todo lo que hemos venido conversando hasta ahora al respecto de este tema, que a ustedes pues les haya significado mucho, pudiésemos decir, o lo que ustedes han venido entendiendo de lo que hemos venido conversando. Esto lo dejo así como abierto para escuchar uno o dos criterios de ustedes, chicos, antes de continuar. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra, por favor? Puede pedírmelo y lo puede hacer. Sin pelearse, eso sí, ya saben. O aplico dedocracia, ustedes dirán. Ya tengo mi primer candidato. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra, por favor? Me gustaría escucharles. Un comentario, su apreciación, su idea sobre el tema. Profe, Sí, Elian. a mí me gustó esa frase que dijo el chico del video, esa de que el dolor o sea, el dolor sí puede llegar a hacernos sufrir, pero en nosotros está ayudarnos a superar el sufrimiento, ¿sí me entiende? Entonces, Se te escucha con intermitencia, Elian. Se te escucha con poco intermitencia. y para así poder ser más felices. Ya, no te escuché. No te logré escuchar mucho, había un poco de intermitencia de parte tuya o de parte mía también, no sé, pero bueno, un poco me quiero centrar en lo que tú dijiste, sí, el hecho de que la mejor forma, o más bien dicho, el camino que los seres humanos debemos tomar para aceptar todo este tema del dolor y el sufrimiento es la aceptación. Lo que decía, el dolor primario. El dolor secundario, cuando nosotros nos enfocamos en ese dolor secundario, pues es lo que origina el sufrimiento. Pero una de las formas para no caer en eso es saber aceptar ese dolor primario. Simple y sencillamente lo que él ponía el ejemplo. Me tenían que sacar una muela, pues ya tengo que aceptar eso, de que se me va a inflamar, de que va a doler, de que si a lo mejor yo le tengo miedo a las agujas, el hecho de que me tengan que anestesiar en las encías y en el paladar es algo horrible. La situación de que si me tienen que hacer cirugía, pues el hecho del corte, el bisturí, o sea, todas esas cosas, yo tengo que aprender a aceptar eso. Porque si yo no acepto, no soy consciente de esa realidad, que es lo que se genera, pues justamente ese dolor secundario desde el punto de vista de la psicología, que me dicen, ay sí, qué desgraciado que soy, pobre de mí, solo a mí me pasan estas cosas, porque... y eso es algo que le pasa a todo el mundo. Pero cuando yo me enfoco siempre en el dolor, en ese dolor secundario, lo que es el sufrimiento, eso es lo que desencadena los problemas en las personas. Gracias por ese aporte, Lian. No sé, ¿alguien más que nos quiera comentar algo de todo lo que ha sido un poco este camino de venir conversando sobre el dolor y el sufrimiento? Profe, ¿puedo decir algo? Adelante, Isabel. Yo creo que cuando uno siente dolor, es como que se pregunta. Isabel, no sé los demás, pero no te escucho con claridad. Hola, hola, hola. Lo que a las personas a nadie creo que nos gusta sentir dolor y siempre... ¿Sí me escucha, profe? Se te estaba escuchando con intermitencia, no sé si los demás tuvieron el mismo problema o solo era yo, Isabel, no te logré escuchar todo con claridad. Escucho bien, profe.
Sí Está se mal. le escucha, sí se le escucha, pero Entonces el problema es con mi conexión. Disculpa, Isabo, por favor, continúa. Ah, bueno, decía que a nadie de nosotros nos gusta sentir el dolor y que justamente tratamos de evitar tomando píldoras, pero bueno, mi mamá siempre dice que uno debe de aceptar primero porque dice que cuando uno acepta solamente como que la conciencia misma ya se va olvidando de que le duele algo y ya luego pasa. Y ya eso, profe. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. El hacer conciencia o el ser consciente es el mecanismo que nos ayuda para saber aceptar esas situaciones. Como la cancioncita de Joaquín Sabina, denme pastillas para no soñar, lindo fuera. Pero la situación es de que nosotros debemos hacer conciencia, conciencia de nuestra realidad, conciencia de todo lo que nos sucede para saber aceptar, para saber admitir nuestros errores, poder aceptar nuestra responsabilidad o poder aceptar todo lo que nos sucede. Y eso es lo que obviamente lleva al hecho de que nosotros pues no caigamos en el tema del sufrimiento. Ok, muchas gracias por ese comentario también, Sabo. No sé si alguien más quiera dar su comentario al respecto de esto. ¿Cómo les pareció la película que vieron? ¿Quién me puede dar un poquito una reflexión desde esa perspectiva de la película? Ya tratando de englobar todo este tema del dolor y el sufrimiento. ¿Se dan cuenta cómo a nivel cultural, desde ese punto de vista, la concepción del dolor y el sufrimiento puede ser diferente? Pero también a nivel de sociedad, este tema del dolor, el sufrimiento y la muerte puede tener muchos puntos de vista. Es lo que nos decía también la cápsula de psicología, en el sentido de que vivimos en una sociedad, y eso lo conversamos en la clase anterior, esta sociedad posmoderna, esta sociedad materialista, racionalista, nos lleva a que nosotros evitemos el dolor. Y nos lleva también al hecho de que, no sé, no aceptemos a veces muchos elementos que pueden ser también forjados dentro de una estructura social, educativa, religiosa o cultural. Pero no sé, la perspectiva de ustedes desde lo que vieron la película, ¿qué me pueden decir al respecto? No sé, me gustaría escuchar un poco a alguien. Profe, ¿yo le puedo decir algo? Adelante, María Ángel, claro que sí. Bueno, profe, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, esa película fue casi como una metáfora de cómo todos vemos tenemos esa concepción de la muerte, porque al principio era como que él tenía, o sea, el protagonista tenía como que miedo a eso, miedo a la muerte, o sea, era como que era algo desconocido para él. Y, pero después, al momento en que ya trabajó con el dueño del, bueno, no sé si se podría decir funeraria, porque no era funeraria, ellos hacían un rito, o sea, que es netamente de allá, propio de Japón, pero, o sea, cuando él vio cómo su jefe trataba a los muertos al momento de hacer ese ritual, pues creo que ahí se dio cuenta de lo importante que era, o sea, saber despedir correctamente a la persona y no verlo tanto solo como que algo muy material, así de solo hay que pagar y ya, y se entierra el cuerpo y se acabó. No, sino lo vio más como eh, una etapa em, del proceso de duelo, durante ese proceso de duelo y como algo importante, porque eso les permitía a las personas despedir correctamente a su ser querido y saber que netamente ya no estaba ahí, o sea, que ya pasó a otra, bueno, no sé, a otra vida se podría decir. Y justo como decía igual el viejito que cremaba a las personas, que él se veía como el portero hacia esa nueva vida, hacia lo que les esperaba más allá. Entonces creo que fue una película súper bonita, bueno, desde mi punto de vista. Ok, muchas gracias, María Ángel. Sí, es verdad. Te pone a pensar un poco la perspectiva o la visión cultural que pueden tener en otros lugares sobre la muerte, ¿no? No sé, ¿alguien que quiera compartir algo más?
Estoy desde hace rato queriendo pedirle que haga uso de la palabra a Daniela. Daniela, al respecto de esto, ¿cuál es tu comentario? Profe, con respecto a la película, todavía aún no la he visto. No he tenido Pero en el general sobre el tiempo tema, de verla. ¿ok? No te olvides de que está pendiente justamente tu trabajo. Sí, Pero en general sobre el tema, pues sobre el tema que el dolor básicamente es como se puede considerar un dolor físico y con respecto al sufrimiento es algo que está dentro de nosotros y que hay a veces que estos dos nos pueden llegar a hacer crecer como personas, por así decirlo, porque nos hacen respetar más la vida o nos hacen tener como que saber cómo se siente la otra persona en esos momentos, porque nosotros ya hemos pasado por algo, por lo mismo, algo así. ok, muchas gracias Daniela. Pues sí, miren, cuando se habla muchas las veces de estos temas, inclusive la perspectiva de la película que pudieron ver, es bastante particular porque se topa ya estos temas directamente lo que está relacionado con la muerte. Dentro de todo este tema se ha desarrollado como lo que se conoce como tanatología, tanatos, muerte, logos tratado, el tratado de la muerte, y dentro de la tanatología está esta parte de lo que tiene que ver a la preparación de las personas que han fallecido y que eso se ha sumado, eso es un elemento cultural. Y la película nos presenta ese elemento cultural desde la perspectiva japonesa, ¿no? O sea, te brindan un servicio exequial, pero dentro de ese servicio exequial, las personas que se encargan de eso, ¿cómo lo asumen? Y es el caso del muchacho. El muchacho al principio, pues, ya por la situación de quedarse sin trabajo y todo lo demás, aceptó ese trabajo. Él no lo conocía, pero él un poco se basó en aquellos principios religiosos, morales, de su cultura, de su tradición, que él los conocía y los aplicó. Y es como un mensaje que te lleva también a ti a pensar un poco cómo tú, desde tu realidad, desde tu formación, tu conocimiento, tu entorno social, cómo tú aprendes también a aceptar las situaciones de dolor, las situaciones de sufrimiento o el tema de la muerte. Justamente se aplica a eso, ¿ya? Eh, y miren cómo él comienza a tratar con cuidado a los cuerpos, porque sabe de que depende de él el prepararlos para que se vean bien, para comenzar ese viaje. Y sí, el señor que los cremaba, la perspectiva de él era como coger y decir, yo soy el que les abre esa puerta, pues para que vayan y inicien su viaje, ¿no? Todo lo que es el elemento físico se termine, pero ya vayan y trasciendan en ese elemento de lo que es su alma y su espíritu, ¿no? Entonces, es justamente eso, la perspectiva que yo tengo de cómo aprendo a asumir estas situaciones. Y la sociedad, las personas, muchas de las veces no aprendemos a aceptar esas cosas. O nos cuesta aceptar nuestra realidad, más que toda la realidad de los demás. Estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, se está demostrando verdaderamente cómo son las personas. Puede de que tú estés buscando todo el cuidado del caso para evitar un contagio. Para muchas personas les importa y no se cuidan. Y aquí en Loja, como en Cuenca o como en Zamora, se están presentando muchos casos de contagios, por ejemplo, por personas que son COVID positivo, pero que son asintomáticas. Y hay muchos casos. Yo ya he perdido a varios amigos o a varios familiares de amigos y estoy al momento con muchas personas que están contagiadas por el virus, que están asintomáticas, pero que no lo sabían. Pero que en este... Está con el micrófono apagado, profe. Eso, gracias, disculpen, problemas mismo con la conexión. Y justamente lo que les decía, o sea, esta situación nos está significando el tener que entender muchísimas cosas al respecto de cómo nosotros vamos tomando este tema, ¿no?
y no nos importa ni el sufrimiento ni el dolor que pueden estar viviendo otras familias. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos ha tocado. Pero ¿y si nos toca qué? Y ahí verdaderamente llegamos a conocer inclusive situaciones como cuántas personas son verdaderamente solidarias, aquellos que dicen ser nuestros amigos o que son las personas más cercanas, quienes verdaderamente se muestran o se dejan ver en esos momentos difíciles. Por eso nosotros deberíamos siempre tener presente de que deberíamos siempre tener esa actitud de siempre estar cercanos a los demás. Obviamente llegará un momento en que a nosotros nos toque atravesar una situación compleja y ahí también veremos quiénes son las personas más cercanas, pero se enfoca desde ahí un poco, ¿no? Toda esta situación. Entonces, yo sí les invito, quienes vieron la película, pues bueno, espero de que en verdad les haya ayudado a reflexionar. Quienes todavía aún no la han visto y les falta todavía por desarrollar esas reflexiones a la luz de ese tema, háganlo, vale la pena. Y necesito que lo hagan, obviamente, no solo por cumplir el trabajo, sino por el mensaje que necesito que ustedes también vayan entendiendo. Hemos hablado de dolor, de sufrimiento. Quisiera enfocarme ahora desde la perspectiva del dolor y sufrimiento enfocado hacia la muerte. Por eso el haber visto esta película, porque obviamente a veces uno no entiende lo que es la pérdida de una persona, no solo físicamente, sino también a nivel de, por ejemplo, en una relación de pareja o cosa por el estilo. Muchas de las veces nosotros no podemos entender el dolor y el sufrimiento que una persona puede estar atravesando. No lo entendemos hasta que nos toca a nosotros. Y ahí sí, pues, es otra cosa, ¿no? Entonces, siempre es necesario de que nosotros tengamos claro todo este tema al respecto de lo que es el dolor y la muerte. No sé si antes de continuar, alguien, no sé, tenga alguna pregunta o tenga algún comentario, algo adicional. Si no, continúo con esta parte de lo que quería conversar, porque ya digo, hemos hablado del dolor y de la muerte, pero necesitamos aprender a comprender el dolor y el sufrimiento. Y esa parte de la comprensión del dolor y el sufrimiento nos lleva a entender el tema justamente de lo que es la muerte. Tenemos que aprender a diferenciar dolor y sufrimiento por un lado, y tenemos que tener claro lo que es la muerte por el otro. Obviamente, la muerte genera dolor y sufrimiento, pero siempre deberíamos tratar por separado estos temas, porque puede haber dolor y sufrimiento, como ya lo hemos visto, de que se origina por otras situaciones. Solo de que ahora sí quisiera ir como avanzando en el tema, hablando sobre lo que es esa comprensión del dolor y del sufrimiento. No sé si hasta ahí alguien tenga algo que decir o quiera decir algo. ¿O alguna pregunta? No. Ok. Entonces, chicos, me gustaría avanzar. Hemos dicho de que dolor y sufrimiento va a estar relacionado con lo que es la muerte, porque con la mayoría de las veces la muerte se vive desde esa experiencia del dolor y del sufrimiento. Incluso el tema de la muerte se lo vive desde esa infelicidad. Y no solo por parte de la persona que muere, sino de aquellos que se encuentran vinculados con esta persona a través de los lazos afectivos. Siempre nos va a afectar el hecho de que una persona muera. Y sobre todo, más aún si es que es alguien cercano a nosotros. Entonces, siempre el tema del dolor y el sufrimiento va a estar relacionado con el tema de la muerte, ¿no? Y como digo, se lo siente más cuando esa persona que muere es cercana a nosotros. Por eso, siempre es conveniente, como ya les decía, hablar por separado de este asunto del sentido. Una cosa es el sentido del dolor y del sufrimiento y por otro es el sentido de la muerte. ¿Ya? Por eso recuerdo, y fue justamente con ustedes, que alguien de ustedes habló conmigo extra clase y me decía, bueno, profe, no quise opinar mucho sobre el tema de la muerte porque yo tuve una experiencia que fue fuerte para mí. Entonces, el dolor y el sufrimiento relacionado con la muerte a mí me produce mucho impacto y es entendible.
Entonces, por eso ya digo, siempre es necesario saber tratar estos dos temas, aunque esté relacionado el dolor y el sufrimiento con la muerte, pero siempre es necesario saberlos abordar por separado, ¿ya? Porque pueden estar también generados por hechos diferentes. Entonces, ya hemos dicho de que el dolor y el sufrimiento hay que saberlos evitar, como ustedes también lo comentaba alguien hace un rato, a través de lo que tiene que ver a los cuidados médicos, o lo que nos decía la cápsula, ¿no? Si a mí me duele la cabeza, pues me tomo un analgésico y pasa, ¿no? Cuando es emocional, a través de los cuidados terapéuticos adecuados, pero en cambio la muerte es inevitable. La muerte es inevitable. Y no se trata entonces de eludirla, sino de que deberíamos nosotros aprender a reflexionar sobre el significado de la muerte. Y la muerte desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano tiene uso de su razón, ha sabido darle un sentido, un significado a la muerte. Por eso las diferentes culturas toman a la muerte como de maneras diferentes, ¿no? El dolor, cuando hablamos del dolor, incluyamos en este sentido del dolor lo que tiene que ver el sufrimiento, lo que tiene que ver ese dolor psicológico. El dolor desde esa perspectiva de sufrimiento nos hace conocer a nosotros nuestros límites. Cuando ese dolor está enraizado o está arraigado a algo que en verdad nos ha impactado y que nos genera verdaderamente ese estado de dolor psicológico, pues es muy profundo. Y eso es lo que nos lleva verdaderamente a conocer nuestros límites. Es como dice en el Evangelio, ¿no? Es como descender a los infiernos o es como ir al Sheol o sentirnos en el Sheol. Sheol, una palabra hebrea que significa justamente eso, infierno. Y que en la cultura judía, el Sheol eran los botaderos de basura, en general, que estaban a las afueras de la ciudad. ¿No? Botaderos de basura donde ahí te botaban de todo, inclusive cadáveres, ¿no? O la famosa jejena, ¿ya? Que era el depósito donde se los botaba, se botaba la basura, se botaba los cuerpos, ¿ya? O cualquier tipo de desperdicio. Entonces, muchas de las veces esa figura es aplicada justamente a esto del dolor o del sufrimiento. Cuando nosotros llegamos a esos niveles de dolor y de sufrimiento, pues que en verdad nos hacen llegar a nuestros límites o nos hacen tocar fondo, ¿ya? Ante esta situación del dolor, todas las personas somos conscientes de nuestra condición, de que somos frágiles, ¿ya? Y eso no tiene que llevarnos a desesperarnos. No significa de que se terminan ahí las cosas, o sea, no puedo. El miedo nos hace presa, el dolor y el sufrimiento nos hace presa justamente de eso, del miedo. Y eso es lo que genera justamente ese sufrimiento, ¿ya? Entonces, esto no nos tiene que llevar a caer en esa desesperación, sino a saber canalizar nuestras fuerzas para saber enfrentar y luchar por ese dolor que es propio. Yo no puedo dejar que las demás personas no sufran, no sientan dolor, pero yo sí puedo a mí mismo ver los mecanismos para saber soportar todo ese dolor. Existen formas de dolor que son evitables desde antemano, ¿no? Por ejemplo, el dolor que nos podemos a lo mejor infligir los unos a los otros, por decir un ejemplo, a veces la palabra. Los seres humanos tenemos el poder de la palabra. La palabra es tan poderosa de que yo con una palabra puedo edificar o puedo destruir a una persona. No es lo mismo coger que yo le diga a la persona qué linda que eres o qué genial que eres, a que yo le diga eres basura. La palabra tiene inclusive ese poder y tiene la capacidad justamente de generar dolor, de crear sufrimiento, en el sentido de cómo yo la voy canalizando. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta del dolor que nos infligimos a nosotros y del dolor que les podemos infligir o generar a los demás. Entonces, nosotros somos conscientes de que podemos inclusive evitar situaciones que generen dolor, como el ejemplo que yo les pongo del uso de la palabra. ¿Y qué es normalmente lo que más dolor genera? Las actitudes también, pero a veces las palabras pueden ser muy hirientes. O nuestras actitudes. Oye, en una relación, si tú estás con un chico, con una chica, dependiendo de la realidad de ustedes,
yo tengo mi enamorada, yo tengo mi enamorado, podrán decir. Entonces, yo a mi enamorada, le brindo todo el cariño, todo el afecto, todo el amor, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa si esa persona no es recíproca conmigo? Nos pone a pensar y eso nos genera ese malestar. Entonces, nosotros debemos ser conscientes, ¿sí?, de el dolor que nos causamos o que causamos a las demás personas, ¿no? Entonces, de la misma manera, hablando de que el dolor físico nos informa a nosotros de que hay alguna situación que no nos está cayendo bien, y eso se vuelve somático. Esa es la expresión que se usa en psicología y medicina, se vuelve somático. El dolor físico me puede generar a mí justamente esa afección hacia mis organismos y es esa alarma de que hay algo que no está bien en mi organismo, ¿ya? Entonces, otros tipos de dolor pueden indicar que hay actitudes y comportamientos que uno debe ser consciente y que debe de tener porque están generando eso, dolor. Y el dolor, ya digo, nos lo podemos infligir nosotros o lo podemos generar a los demás. Es sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de todo esto del dolor y sufrimiento, el dolor de las víctimas que se generan en las demás personas y que a veces no somos conscientes. Y sobre todo cuando esas víctimas son gente inocente. Entonces, todas estas reflexiones del dolor y del sufrimiento que se generan a las demás personas tiene que llevarnos como sociedad también a darnos cuenta de qué mecanismos debemos utilizar para proteger a las personas. Es que como a mí no me toca, a mí no me importa. Si agredieron sexualmente a una chica, pues a mí no me afecta, a mí no me importa, porque no es ni conocido ni es familiar cercano, pero ¿y si lo fuera? Y ahí inclusive estamos pensando, ¿y por qué la gente es tan mala? ¿Y por qué no se solidarizan con nosotros? Por eso, chicos, nosotros siempre debemos ser sensibles. Hemos perdido esa capacidad de asombro ante lo que sucede alrededor de nosotros. No nos importa. Evadimos, huimos de esa realidad. ¿A mí qué me importa lo que al otro le pase? Pues como a mí no me pasa, pero a la larga a todos nos afecta. Porque todos estamos vinculados, por eso somos seres psicosomatizados. Estamos vinculados en todo este espectro que se llama universo. ¿Sí? Entonces, la comunidad humana, la sociedad, cuando reacciona frente a cualquier situación de dolor, ¿qué es lo que hace? Va construyendo todos los elementos que tienen que ver a la justicia, a las condiciones de convivencia, todo lo que ayude a generar una vida social dentro del punto o ámbito de vista de la relación humana. Es así como han surgido los derechos humanos, los derechos de las personas, y está todo contemplado dentro de las constituciones de los países y todo lo demás. Pero somos nosotros, o sea, no es la ley la que le da sentido a eso, somos nosotros los seres humanos, dentro del ámbito de la convivencia, los que generamos justamente de que se vayan cumpliendo todos estos elementos de saber reaccionar ante toda esta situación. La vivencia de nuestros derechos es la que nos permite justamente defendernos entre nosotros para evitar justamente situaciones que generen dolor o que generen sufrimiento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de este tema de la muerte, debemos ver justamente esos elementos de racionalidad o irracionalidad de la muerte que son generados por la razón ante este tema de la muerte, todo lo que nuestra capacidad de pensar o de entender genera al respecto. Entonces, si nos referimos a la muerte, tenemos que empezar por ser conscientes de lo que ya habíamos conversado, de que la muerte es una expresión de nuestra temporalidad. Somos finitos, somos limitados. Entonces, no podemos vivir indefinidamente en nuestra condición creatural. En algún momento se va a terminar eso. Toda forma de vida, como ya sabemos y así nos han enseñado, nace, se desarrolla, va envejeciendo y llega el día de su muerte. Y ese es el concepto que en ciencias naturales nos enseñaban desde la escuela. La persona nace, crece, se reproduce y muere. Y nosotros crecimos con esa concepción. Pero ya sabemos de que como personas debemos ser conscientes de ese proceso de desarrollo. Dentro de toda esa etapa, debemos ver el desarrollo, lo que nosotros vamos siendo y haciendo en ese espacio de temporalidad. Entonces, el problema de la muerte no es, obviamente, ya sabemos de que la muerte es
esa expresión del final de la existencia, todo eso, ¿no? No debemos verla solamente desde ahí, sino cómo nosotros vivimos interiormente ese final. Que además, esto de la muerte se asocia con el proceso de envejecimiento que los seres humanos tenemos, ¿no? Cómo se va disminuyendo nuestras fuerzas y también está relacionado el tema de la muerte con el dolor en sí. Una persona que llega a su muerte por alguna enfermedad crónica o catastrófica, todo el dolor físico que le genera sufrimiento, todo eso va relacionado desde ahí. ¿Puedo decir algo? Claro, adelante, Andy. O sea, como usted dice, las personas tienden a reaccionar ante, digamos, una circunstancia, pero en cuanto a la muerte, digamos, no todas las personas reaccionan igual, porque, por ejemplo, hay unas que llorando, por ejemplo, sienten que se desahogan, pero otras prefieren no hacerlo, y digamos que eso no significa tanto porque reprimen sus sentimientos, digamos, no tanto por eso, sino porque no les gusta, digamos, demostrarlo. Y como, por ejemplo, también como hablamos bueno, las personas dicen, ya se van haciendo el dolor, digamos, a que esa persona va a morir. Pero cuando muere, digamos, de pronto, así por un accidente o algo, como que no están preparadas de ahí, es como que es más fuerte el dolor todavía. Por eso, gracias, Andy. Gracias por lo que dices. Sí, justamente por eso un poco va en lo que yo digo. O sea, ya sabemos de que la muerte es parte de un estado de nuestra vida, ¿no? Es parte de esa condición de criaturas que nosotros somos. Es por eso de que nosotros de una o de otra manera siempre deberíamos tener presente estos temas, que no son, o sea, no deberían ser considerados como un tema prohibido, tabú, como a veces se lo suele ver. Y más que tabú, como está relacionado con dolor, con sufrimiento, lo que hacemos nosotros como sociedad es dejarle a un lado. Deberíamos ser conscientes. Y es verdad lo que tú dices, no es lo mismo la muerte de una persona que ya sabemos de que por su condición y todo lo que pasa, o sea, ha vivido un proceso y llegará a ese momento, al hecho de que una persona que de un momento a otro, por ejemplo, falleció. Uno no está preparado para esos golpes, pero uno debería ser consciente muchas de las veces de estas cosas. Y como tú también decías, Andy, todo depende de cómo la persona también lo expresa. Hay muchas formas de vivir el dolor, de vivir el sufrimiento. Hay algunos que son más expresivos, otros que no. Y era gracioso, ¿no? Es gracioso. Muchas de las veces a mí me suelen decir, oye, yo quisiera a veces ser como vos eres fuerte, aguantas tantas cosas, yo no sé cómo haces para no volverte loco, ¿sí? Externamente eso es lo que tú puedes ver. Y nosotros podemos ver a las personas y darnos cuenta, decir, por Dios, esa persona, esa pobre muchachita, cómo sufre tanto, cómo ha sufrido tanto y se la ve tan bien, qué fuerte, qué valiente que es. Pero no sabemos, en cambio, al interior lo que esa persona está pasando, lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Entonces, por eso también ese dicho de aprende a ponerte en los zapatos de los demás es una gran verdad. Siempre nosotros deberíamos ser conscientes de las cosas, ¿no? Perdonen, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, pero está un poco mal su conexión. Sí, me estoy dando cuenta de eso y si es que hay mucho problema me van avisando, por favor. Bueno, trato de retomar un poquito lo que estaba diciendo. Nosotros deberíamos aprender a ser conscientes de sabernos poner también en la posición de las demás personas cuando hablamos de estos temas de dolor y de sufrimiento, porque no sabemos lo que los demás están pasando. Por eso, temas como la muerte debería ser algo que nosotros deberíamos, sí, abordarlos de alguna manera a lo largo de nuestra vida. Así no nos haya tocado, pero siempre es bueno a veces eso. Recuerdo como una experiencia personal, a mí siempre me decían, sabes de que tal persona, tal familiar mío está muy mal,
me gustaría de que le visitaras, ¿no? Y sí, en algunas ocasiones fui a visitar a alguna persona, ¿no? A escucharle sobre todo, que a veces eso es necesario, uno necesita cuando está atravesando momentos así, es bueno escucharles. Pero en cambio, ¿qué pasa con los familiares? Y eso me daba yo cuenta. Yo iba a visitar a esa persona, que ya sabíamos que no había vuelta atrás. Y esa persona se desfogaba o se descargaba con uno, le contaba todo lo que le pasaba, lo que estaba sintiendo en ese momento. Y ahí te das cuenta de una cosa, tú eres una persona extraña, eres externo, y estás junto a esa persona y esa persona te está confiando a ti todo. Pero cuando te das cuenta, alrededor tuyo están todos sus seres queridos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué ellos no están ocupando el puesto que yo en ese momento estoy haciendo? Es justamente por este tema del dolor, del sufrimiento. A veces no nos gusta aceptar estas situaciones. Y el dolor es tan intenso que como familiares, cuando estamos directamente relacionados, pues nos cuesta muchísimo aceptar. Entonces, por eso siempre es bueno de que nosotros aprendamos también, sabiendo a quién confiamos, saber confiar las cosas que nos pasan, que nos duelen, que nos afectan, no solo en situaciones relacionadas con la muerte, sino cuando hablamos de dolor y sufrimiento. Si yo tengo problemas, si yo estoy sufriendo por algo, si yo soy consciente de mi limitación por el hecho de que soy un ser finito y estoy tocando fondo, busquemos ayuda, no nos quedemos callados, ¿ya? Porque podemos hacer muchísimo a veces por los demás. Ya, pero algunos decimos, pero es que ni con mi vida puedo, peor para estar ayudando a otros. No se trata de eso. Se trata del hecho de que uno debe aprender también a ser solidario. Saber amar. Se enfoca en eso, ¿sí? Entonces, un poco volviendo a lo que veníamos conversando ya sobre este tema del dolor y la muerte, quisiera ir avanzando para terminar. Cuando hablamos de la muerte también nos pone ante un final que es oscuro, que es opaco, porque nos ponemos a pensar y decimos, yo quisiera vivir para siempre. Y a veces el ser humano se pone a pensar eso, el ser humano quisiera vivir para siempre. Pero en cambio la muerte se le presenta como esa situación que es ya difícil de comprender. O sea, yo quisiera ser eterno. ¿Por qué debería existir la muerte? Yo quiero vivir para siempre. Entonces, cuando nos ponemos a meditar un poco sobre la muerte, nos damos cuenta de que la muerte nos obliga a plantearnos un elemento que es muy importante, la trascendencia. Porque solamente a través de la trascendencia nosotros vamos a poder responder a ese sentido del fin de nuestra vida. ¿Qué quiero yo dejar? De todo lo que yo he hecho, ¿qué queda? Y si yo veo de que a lo largo de mi vida no fui una persona verdaderamente buena, o no hice cosas buenas, o me estoy cargando demasiada amargura y todo esto, y soy consciente de que mi vida está llegando a un fin, pues lo mejor es descargar un poco esto. Y es por eso el hecho de lo que yo les decía, acompañar a veces a las personas, o que los familiares pues puedan aceptar esa condición y estar al lado de esa persona y brindarle todo su amor, toda su compañía y que se sienta bien. O siempre la mayoría de películas nos presentan eso, ya está la persona agonizando y manda a llamar a todos sus hijos y les pide perdón a cada uno y todo eso. A veces es necesario. Porque todo ese desfogue emocional, anímico, energético, le brinda a la persona que está ya en sus últimos momentos esa capacidad de sentirse liberado y poder, como nosotros los que somos creyentes decimos, poderse ir en paz. Por eso a veces es bueno eso. Yo les comentaba, o sea, yo por ejemplo he acompañado a muchas personas ya en su muerte. Son duros esos momentos, sobre todo si son personas muy, muy, muy cercanas, ¿no? Pero inclusive, y me acordaba mucho de esta película que compartimos, yo inclusive he hecho esto de preparar a las personas que ya fallecieron, limpiarlas, vestirlas, prepararlas, colocarlas en su cofre, o sea, no sé, pero justamente ahí es cuando tú comienzas a pensar muchísimo en esta situación de la muerte.
te la hace ver en ese sentido, ¿no? Entonces, es bastante interesante. No todas las personas, obviamente, se pueden hacer estos planteamientos al respecto de lo que es la muerte. Muchos podrán decir de que la muerte es un final absoluto, es ya una disolución definitiva del ser, pero ¿podrá ser eso una respuesta aceptable? Nosotros evadimos mucho este tema y siempre vamos a dar respuestas que son racionales, no respuestas que vengan desde nuestro verdadero ser. Entonces, siempre el hombre ha tenido esa firme creencia de que la muerte, no es como un elemento de destrucción definitiva de la persona, sino ya que simple y sencillamente es el término de su condición terrenal. Y de ahí que todos los hombres, ante lo que es la muerte, se vayan interpelando sobre el tipo de vida que viene después de la muerte. Y yo ya digo, a veces cosas como, ya digo, creencias, por ejemplo, creencias tibetanas, creencias budistas, o no solo esas, yo creo que por aquí le tengo a ese libro. Sí, mira, por aquí está. O también a veces este otro libro que es bastante interesante, el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos. Son un poco perspectivas de dos realidades, por ejemplo, de dos civilizaciones, tanto la hindú como la egipcia, en determinados momentos de la historia, pero es cómo conciben ellos a la muerte, como para un poco salir de los esquemas propios que uno tiene, ¿no? Y a veces es necesario eso. ¿Ya? Entonces, el hombre siempre ha tenido la creencia de que la muerte no es solamente el fin de la persona, no es solamente el término de su condición terrenal. De ahí que muchas de las personas ante el hecho de la muerte se vayan interpelando sobre, como decía, sobre qué es lo que pasa después de la muerte, ¿sí? Y a veces son perspectivas que te pueden llevar a encontrarte con muchas situaciones interesantes, ¿no? Las respuestas que se pueden dar ante estas interrogantes siempre van a surgir como esas preguntas que ya le damos ese carácter como de último, ¿no? Y que se va enfocando en o nos debería llevar a nosotros a enfocar ese análisis desde la perspectiva terrenal que queremos nosotros vivir. Si ya sabemos de que las cosas se van a terminar, yo sí debería tener claro qué es lo que quiero hacer o qué es lo que estoy haciendo y qué debería cambiar, ¿no? Y es que la muerte no solamente nos va a interpelar con el tema del más allá, sino que también nos hace ver de modo distinto nuestra propia vida terrena. Y la muerte debería ayudarnos en ese sentido a eso, que seamos conscientes de nuestra vida. Hay ese dicho que dice que un hombre a lo largo de su vida, o un ser humano, entiéndase hombre y mujer, que un hombre o una mujer a lo largo de su vida debería sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Hay concepciones que te dicen de que el ser humano para realizarse debería a lo largo de su vida dejar haciendo esos tres elementos. ¿Sí? Sembrar un árbol porque estás dejando un aporte al entorno que te acogió, donde viviste, y con eso estás generando más vida. Escribir un libro porque en ello estás tú dejando toda esa carga emocional y todo ese conocimiento tuyo plasmando en algo que va a trascender. Ese es tu aporte a la humanidad, digámoslo así. Y tener un hijo, porque esa va a ser la extensión de tu vida. Porque así todo este elemento genético va a continuar presente en este estado y ya, cuando tú ya no estés terrenalmente aquí, pues quedarán esos aportes. Aportaste al entorno, al universo, sembrando ese árbol. Aportaste con tus ideas y tus pensamientos escribiendo un libro. Y has dejado un hijo que es el reflejo tuyo en esta tierra y que es la extensión de tu vida. Sí, puede que eso sea en verdad elementos que nosotros deberíamos hacer, pero hay muchas otras cosas más que también podemos ir dejando. ¿Sí? Entonces, debemos aprender nosotros a mirar de manera diferente nuestra propia vida terrena. Así como a veces nos cuestionamos qué pasará después de la muerte, deberíamos cuestionarnos también cómo está nuestra vida actualmente. Entonces, la conciencia de que nuestra vida es limitada nos tiene que llevar a tomarnos en serio el tiempo que tenemos. ¿Para qué? Para aprender a ser personas y realizarnos como personas. Si alguien dispusiera en verdad de un tiempo sin fin, es decir, si alguien fuera inmortal, ya no tomaría con responsabilidad ninguna tarea,
¿Por qué? Porque lo va a postergar indefinidamente. Oye, tienes que cambiar. Ah, pero como soy inmortal, ya, algún rato lo haré. Entonces, por eso la vida tiene sentido porque es limitada. Si no fuera limitada, si fuera infinita, los seres humanos no cambiaríamos. Y qué aburrido sería a veces así. Uno a veces se pone a pensar y dice, chuta, ¿cómo quisiera yo ser inmortal? Vivir para siempre, no morir nunca. Sí, es muy bonito decirlo así de buenas a primeras. Es bastante interesante decirlo en ese sentido, pero ya si te pones a pensar un poquito más detenidamente, no tendría sentido. Más bien, sería una carga grande de dolor y sufrimiento porque si tú eres inmortal y los demás no lo son, solo ponte a pensar cuántos se irán y tú seguirás estando acá. Por eso no se puede postergar indefinidamente las cosas. Tenemos que saber actuar, vivir el momento, pero obviamente darnos ese tiempo para reflexionar sobre nosotros y en nosotros. Por eso puede decirse que hasta cierto punto la muerte es la que le otorga valor a la vida. La muerte le da un sentido a la vida. El nacer es comenzar a morir. Nunca se olviden de eso. Y desde esa realidad, desde esa perspectiva, si la vamos analizando, nosotros deberíamos ser conscientes entonces de lo que estamos haciendo y de lo que vamos haciendo, para darle un sentido a todo lo que hacemos ahora, para saber dejar algo para mañana, para el futuro. Como dice ese dicho, ese adagio popular, ¿no? Siembra un árbol, escribe un libro, tengo un hijo. Pero hay a veces muchas cosas más. Yo puedo decir también, ama, aunque la expresión máxima del amor es tener un hijo, pero yo te diría, ama en general a todo el mundo. No solamente por el hecho de llegar a procrear y dejar un hijo, sino ama. Todo se engloba en eso, en el amor. Solamente dense cuenta, esa frase, siembra un árbol, escribe un libro, tengo un hijo, se engloba justamente en esto, en saber amar. Si tú sabes verdaderamente el sentido de lo que es amar, sabrás que podrás dejar algo a todo el mundo, sembrando, escribiendo, extendiendo tu vida a través de otras personas dentro de una relación, siendo fiel a tus principios, siendo fiel a las personas, ayudándolas, especialmente a las que más necesitan, siendo un amigo verdadero, teniendo principios y valores. Ese debería ser el sentido de nuestra vida en lo que tiene que ver justamente este tema de lo que va en el dolor y el sufrimiento y en el tema de la muerte. Deberíamos también hacer conciencia de eso, chicos. ¿Sí? Entonces, chicos, no sé si es que hasta ahí alguien quiera decir algo, alguna reflexión, alguien quiere opinar algo o alguien quisiera hacer una pregunta para ir cerrando ya esto. Por favor, si alguien quiere hacer uso de la palabra o quiere opinar. ¿Nadie? Profe. Sí. Bueno, yo creo que lo último que usted dijo hace referencia al, bueno, al libro, a la parte en la que el libro decía que tenemos que buscar la excelencia de la persona, porque esa palabra la hemos utilizado o se la utiliza ahora actualmente más en el sentido comercial para empresas o visto desde el lado profesional, pero no, nunca, o bueno, no se la ha tratado de implementar también en el sentido personal. Entonces, yo creo que justo lo último que usted dijo, de que todo lo envuelve o todo lo engloba el amor, es justamente eso. Si nosotros llegamos a comprender realmente lo que es el amor y hacer las cosas por el bien o por el lado correcto, vamos a tener esa, o sea, vamos a ser excelentes como personas. Entonces, solo eso quería decir. Gracias, María Ángela. En verdad viene muy bien lo que tú dices, porque justamente es eso, el sentido del ser excelente. Sí, pensamos de que el ser excelente se relaciona con esta parte del profesional o no. El ser excelente verdaderamente es que tú aprendas a verte y a entenderte y a sentirte como una persona realizada. Es decir, que tú aprendas a ser consciente de la capacidad de amar
Y eso lo engloba todo que tú tienes. Porque el ser excelente no solamente está en saber hacer bien las cosas. El ser excelente está en el hecho de que tú seas una buena persona, te sientas una buena persona, seas consciente de que eres una buena persona. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a amar, a dar, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Y eso te va a ayudar a liberarte de los condicionamientos de la sociedad, de tu familia, de ti mismo, y que aprendas a vivir las cosas a plenitud. Fernando Rielo lo enfoca esto como el camino que te tiene que llevar a ti al éxtasis, a esa expresión máxima, ¿sí?, de la acción del absoluto en ti. Que tú seas verdaderamente uno y que sepas verdaderamente, pues, estar relacionado con todo, siendo feliz, sintiéndote libre, en conclusión, sabiendo amar. Va por ahí. Así lo dice Rielo, y así lo han dicho. Perdonen, chicos, que en verdad ha dado hoy día lata esto de la conexión. Entonces, chicos, para ir terminando, como les decía, Rielo lo podrá decir así, muchos santos también podrán decir así. Uno tiene que saber amar, saberse dar a los demás, porque eso le da sentido y razón a la vida. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a realizar como actividades para esta semana, a la luz de todo lo que hemos conversado? Yo he subido en el Canvas un documento que se llama Sufrimiento. Son pensamientos de un sacerdote jesuita hindú que se llamó Anthony de Melo. Anthony de Melo es justamente, o fue justamente un sacerdote, ya digo, católico, pero toda su obra está enfocada desde lo que es la metafísica y de lo que es justamente, ¿cómo decirlo? Sí, su pensamiento es metafísico, porque siempre estuvo enfocado desde la realidad de uno a darse cuenta de ese trascender. Entonces, yo les preparé de un texto de Anthony de Melo que encontré algunos de sus pensamientos sobre el sufrimiento. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí está un PDF que se llama Sufrimiento, ahí lo van a encontrar. Esos pensamientos le van a dar lectura y van a reflexionar ustedes sobre esos pensamientos. Con todo lo que ya hemos conversado, con todo lo que ustedes conocen, con lo que han visto con la película y todo lo demás, ¿sí? Van a reflexionar sobre esos pensamientos. Y luego de eso al final de ese documento hay unos ejercicios, ¿ya?, que son preguntas que te plantean al respecto de todo ese tema. Y les quiero proponer este reto, porque para mí sí es un reto. A mí trabajar los textos de Anthony de Melo me han significado muchísimo, porque te obligan a que tú reflexiones verdaderamente. Entonces quise hoy plantearles ese reto a ustedes, salirme un poco del esquema, porque este es un tema que lo amerita. Entonces, quiero de que ustedes analicen este texto sobre el sufrimiento, estos pensamientos de Anthony de Melo, que realicen una lectura comprensiva y que reflexionen. Para eso sí van a necesitar tomarse su tiempito, buscarse un momento de estar tranquilos. No quiero que lo hagan mecánicamente. A eso me refiero. Por eso es un reto. Porque ya cuando ustedes vean los ejercicios del documento se van a dar cuenta y van a decir, ay, ¿y esto cómo lo hago? ¿Ya? Les va a suponer un poquito de esfuerzo. Simple y sencillamente, para responder hay que meterse dentro de uno, no de su cabeza, dentro de uno, ¿sí? Esa va a ser la actividad práctico-experimental que vamos a desarrollar, ¿sí? Este pequeño taller de crecimiento personal a través de la reflexión sobre el tema del sufrimiento. Y esto ustedes lo van a desarrollar hasta el día viernes, ¿ok? Como ya lo hemos trabajado en otras ocasiones. Entonces, el tema sobre el sufrimiento. Sí, dime, Isabó. O sea, la reflexión es justamente el taller que está dentro de este libro. Sí, no es, ya te digo, no es un libro, son pensamientos, están tomados de un libro de... bueno, pero... Sí, quiero que desarrolle. Que hay que entregar, sí. ¿Es eso? Correcto. Sí. Quiero que se cuestionen, se interpelen, respondan y quiero ver esas respuestas de ustedes, ¿ok? Sí. Ya, profe. Eso.
Listo, Isabel. Gracias también por la pregunta para poder aclarar eso. Entonces, esa es la actividad práctico-experimental que desarrollarán. Y hasta la próxima semana, chicos. Pues bueno, vamos a iniciar ya con la lectura del capítulo 6, que justamente habla sobre la vida y el sentido de la vida. El capítulo 6, que va de la página 89 a la 101 del texto base, quiero de que lo comiencen a leer. Ese capítulo está escrito por el doctor Santiago Acosta, es un texto muy, muy fácil de entender y es muy agradable de verlo desde esa perspectiva y desde la visión misma de Fernando Rielo. Entonces, quiero de que por favor vayan ya realizando la lectura de este capítulo 6 como para ir entendiendo un poco eso y qué es lo que van a elaborar para la próxima clase, que vamos a hablar sobre la vida y el sentido de la vida. Ya pasamos del dolor, el sufrimiento y la muerte, ya pasamos de la libertad, ahora nos vamos enfocando más hacia ese sentido de la vida. Y como ya hemos hablado, tras la reflexión de estos temas, vemos de que es necesario volver la mirada a nosotros. Y nos damos cuenta de que muchas de las veces nosotros podemos ir por la vida sin darle un sentido a las cosas. Me toca estudiar, me toca dormir, me toca comer, me toca compartir con los demás, me toca. Pero no somos conscientes muchas de las veces de que debemos darle un sentido a las cosas que hacemos. Porque como personas, como seres humanos, somos muy desorganizados. Y nosotros como personas, si queremos de que marche bien los sueños, los anhelos que tenemos en la vida, es necesario montarnos un proyecto de vida, un proyecto personal de vida. Y el otro reto que les voy a plantear justamente es eso. Vamos a trabajar con un esquemita que está subido también ahí en el Canvas, en la semana 4. Es un formato sobre un proyecto personal de vida. Es un esquema, un cuadrito, donde ustedes van a encontrar elementos de la vida de cada uno de nosotros y algunas actividades que podemos desarrollar. Y les propongo algo. Ese texto, ese formato, tiene algunos anexos, pero nos vamos a enfocar únicamente en el anexo 1, que es el esquema, el anexo 2, que es un cuadrito que nos va a interpelar un poquito, pero que va a ser muy fácil para trabajarlo, en el sentido de que los seres humanos, nosotros como personas, tenemos virtudes y defectos. Todo ser humano tiene virtudes y defectos. Yo soy el primero en coger y decir que tengo más defectos que virtudes, pero todo lo bueno que yo tengo, trato de ponerlo en servicio de los demás para ir inclusive cambiando aquellos defectos que pueda tener. Ustedes a lo mejor, y yo en alguna ocasión les he dicho, aprendan a interpelarse en la vida. ¿Cómo? Aprendan a ver justamente las cosas buenas y las cosas malas que tienen, sus virtudes y sus defectos. Háganse un listado de virtudes y defectos, lo que ustedes ven que tienen. Y justamente este formato nos presenta eso, que yo vea esas actitudes buenas y esas actitudes malas que yo tengo. Y a la luz de eso, podremos trabajar ese esquema de elaborar un proyecto de vida. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo. Si en lo personal yo veo que un defecto en mí es el hecho de que me cuesta levantarme temprano para realizar mis actividades, de que me cuesta levantarme temprano, pues perfecto. Ese es un defecto que a lo mejor yo tengo que cambiar. Entonces, me planteo desde el punto de vista de lo personal en mi proyecto de vida el hecho de cambiar ese defecto de que me cuesta levantar temprano. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Justamente eso, fortalecerme para cambiar el hecho de que me cuesta levantarme temprano para hacer las cosas. Y con eso, ¿qué? Vencer a la pereza, si es que es pereza. Ese es el objetivo. Muy bien, y esa es la acción. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me voy a proponer a corto plazo poner 2 despertadores a las 6 de la mañana para despertarme temprano y no quedarme dormido, por poner un ejemplo. Son cosas así que ustedes van a ir desarrollando, ¿sí? Ya hay un tercer anexo en ese documento, en cambio, que te ayuda un poco, te habla desde la realidad, que viene muy bien para ustedes como estudiantes, en cómo yo debo saber organizar mi tiempo para realizar cualquier actividad, no solamente la de estudio, sino para hacer cualquier actividad. Saberme organizar, ser ordenado y ser organizado con las cosas que hago.
Entonces, básicamente lo que ustedes van a tener que desarrollar, ya digo, para hacer este formatito del proyecto personal de vida, van primero a enlistar en el anexo 2 todas esas virtudes y defectos que tienen, van a leer ese anexo 3 un poco como para que sepan organizarse y se van a dar cuenta de que van a necesitar un espacio de tiempo también donde tengan que estar tranquilos para analizar sus virtudes y sus defectos y poderlos enlistar en ese formato de proyecto de vida. No les pido algo tremendamente largo. Solamente quiero que ustedes pongan unas 3, 4 cosas que ustedes ven que deberían formar parte de ese proyecto personal de vida a corto, a mediano o a largo plazo. Y que ustedes vayan dándole sentido a ese proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el plantearnos un proyecto de vida nos ayuda justamente a actuar en nosotros para organizarnos o ser mejores hacia futuro. Para cambiar, para ser mejores. Como nos decía también hace un rato María Ángel, para llegar a ser excelentes. Se enfoca en eso. Entonces, ese es el trabajito para la próxima semana. Ahí les puse inclusive el enlace, aunque bueno, les descargué el documento y el documento también ya está subido, pero tienen eso ahí. Entonces, van a valerse de eso, van a estructurar ese proyecto de vida y la próxima semana pues vamos a comentar un poquito desde eso, desde esa realidad del tema sobre la vida y el sentido de la vida. No sé si tienen alguna pregunta sobre los dos trabajitos que tienen que realizar, ¿sí? ¿Qué proyecto es para el martes? Sí, el cuadro, el del proyecto personal de vida es para el martes, ¿sí? Y, Profe, ¿sí? disculpe, que lo tenemos que hacer justo con el... María Ángel, hola, hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, María Ángel, un momento. Perdona, María Ángel, que se me volvió a conectar y no te logré escuchar prácticamente nada. Disculpen, chicos. ¿Me puedes, por favor, repetir, María Ángel, lo que me estabas preguntando? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Hola, sí. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Perdón, María Ángel, disculpa, en verdad disculpa que esto está un relajo. ¿Me puedes, por favor, repetir lo que me estabas preguntando? Sí, profe, yo le quería preguntar, o sea, si es que el proyecto de vida lo tenemos que hacer solo en el cuadrito o si es que lo podemos realizar, no sé, con alguna otra aplicación o algo que sea un poquito más dinámico. Sí, como tú quieras presentarlo, o sea, básate en el formato, pero de ahí preséntalo de la manera más creativa que tú quieras hacerlo, ¿ya? O sea, si alguien quiere descargar ese formato que está con otros logotipos y otras cosas y quiere imprimirlo y quiere escribirlo ahí mismo y le quiere tomar una foto y así presentármelo, yo no tengo bronca. Si ustedes quieren y pueden hacerlo en una tabla de Excel y lo quieren hacer así, pueden hacerlo. O como tú dices, María Ángel, si tú tienes alguna otra forma más dinámica o más creativa de presentarlo, puedes hacerlo como tú quieras, siéntete en toda la libertad. Ya, profe. Gracias. Eso. ¿Alguien alguna otra pregunta sobre las tareas? Yo, Alison. Dime, Cris.
los anexos eran los tres primeros, el 1, el 2 y el 3, o solo el 2? Sí, el 1, el 2 y el 3. El documento tiene varios anexos, pero solamente se va a enfocar. El anexo 1 es el cuadrito del proyecto personal de vida. El anexo 2 es este listado de virtudes y defectos de las personas. Y el anexo 3 es un documento que te habla sobre el sabernos organizar, pues para poder realizar nuestras actividades académicas y todo lo demás, ¿no? Entonces, de la lectura del anexo 3, del trabajo del anexo 2, te van a ayudar y te van a permitir con mayor claridad poder desarrollar el anexo 1, que es justamente ya en sí el proyecto personal de vida que tú te planteas. ¿Ok? Ya, Lisa, gracias. Eso, Cris. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, chicos, sobre los trabajos? No se olviden, por favor, hasta el viernes, el análisis de este texto Sufrimientos de Anthony de Melo, con el desarrollo de esos ejercicios que están en el documento, y hasta el próximo martes, por favor, lo de la elaboración del proyecto personal de vida, que lo tienen también ahí. Y no se olviden de que tienen hasta hoy para presentarme justamente el análisis de la película, y por favor, si alguien está con alguna tarea anterior pendiente, pueden desarrollarla. Quienes no participaron en el foro, pues les voy a pedir de que se comuniquen conmigo, pues para poder ver alguna alternativa para que no se queden ahí sin nota y ver cómo pueden recuperarla. ¿Quedó claro? Profe. Sí, Sabo. ¿Va a haber la clase de consultas, tutoría y eso? La de tutoría yo me voy a conectar de ahora, terminamos esto y me voy a conectar al chat de tutoría, correcto. Cualquier cosa ahí me encuentran. Ya, gracias. Igual tienen el correo, tienen mi número telefónico, pero igual después de esto me conectaré al chat. Entonces, chicos, si no hay ninguna otra pregunta más, yo les agradezco por la jornada del día de hoy. Les pido mil disculpas por los problemas de conexión que hemos estado experimentando. Pero bueno, les deseo lo mejor en esta semana. A trabajar, falta poco. Falta poco para ir terminando ya el ciclo. Es increíble. El tiempo se pasa volando. Pero, por favor, pónganle mucho empeño a sus asignaturas, a sus tareas, a sus obligaciones, pero también póngale mucho empeño a su vida y todo lo que hagan en sus casas, ¿sí? La intención está en que le demos sentido a todo lo que hacemos. Entonces, de mi parte, chicos, les agradezco y nos estamos viendo en las siguientes clases y a continuación, pues, me encontrarán en la sala de chat. De mi parte ha sido un gusto y les deseo lo mejor. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, por favor, que esta situación de la pandemia se está comenzando a agravar terriblemente y no estamos siendo conscientes de esta situación. Hay que cuidarnos bastante. Eso sí, les pido de favor también como un consejo para todos. Un abrazo, bendiciones y seguiremos en contacto, ¿sí? Y hasta la próxima clase, chicos. ¿Entendido? Gracias, Lisen. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, profe. Un abrazo, que les vaya bien.